a continuación vamos a pedir a los patrocinadores del Foro de la Gobernanza de Internet en España que se incorporen a esta mesa, si podéis venir por aquí, para darnos su visión sobre la situación del sector digital y su gobernanza. Miguel Escasi, director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google España. Ana Abade Gil, Senior Manager de Relaciones Gubernamentales para España y Portugal y TikTok. Y Juan Luis Redondo Maillo, director de Digital Public Policy en Telefónica. Moderará esta mesa Jorge Pérez Martínez, que es el coordinador del Foro de la Gobernanza de Internet en España. Y ya comenzando en su nombre, agradezco a estas tres instituciones por su apoyo constante en los últimos años al foro y por venir aquí los principales representantes en lo que sería nuestra región para darnos su visión. Entonces, Jorge, te lo dejo todo tuyo para que moderes esta sesión. Muy bien, vamos a dar inicio a esta primera mesa, le llamamos mesa de patrocinadores y es un clásico ya en la jornada. Lo que hacemos es pedirles algo más que un patrocinio a nuestros patrocinadores. Les pedimos que nos den su visión, ¿no? Su visión sobre por dónde va a ir el ecosistema digital y por dónde va a ir sobre todo los temas de gobernanza, ¿no? Y la verdad es que de un año a otro prácticamente les hago las mismas preguntas, pero es verdad que suelen responder con matices diferentes de año en año, porque la verdad es que, digamos, que cambia muchísimo, como bien sabéis, el sistema, ¿no? Entonces, tenemos, como siempre, la tiranía del tiempo. Tenemos que dar ejemplo a nosotros, porque si no damos ejemplo a nosotros, pues ¿qué va a pasar con las ponencias? Tenemos un reloj que, por cierto, no está funcionando. Tendría que funcionar en su momento. Y vamos con las preguntas. Y entro directamente. Miguel, la primera para ti. A ver, desde una empresa global como Google, que yo digo que esto se inventó en el 2004 cuando Google salió a bolsa, por decirlo de una forma, que habéis tenido un protagonismo absoluto y continuáis siendo un elemento clave. Me gustaría que me digas cuáles dirías que hoy son los principales desafíos y prioridades en gobernanza de Internet y en general gobernanza digital, las tecnologías digitales en España y en Europa, especialmente en un contexto lógicamente marcado por la expansión de la inteligencia. Por supuesto, pues muchas gracias, Jorge. La verdad es que es, para nosotros, para Google, es un placer estar aquí otro año más. A mí siempre me rejuvenece venir a la Politécnica, me recuerda mis tiempos de estudiantes de Teleco y además pues hacerlo también en compañía de colegas de la industria con los que guardo gran cariño. Pues respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay tres desafíos fundamentales, ¿no? Y evidentemente has dado en el clavo, que tienen que ver con el contexto de adopción generalizada y acelerada de la inteligencia artificial. El primero tiene que ver con que la oportunidad económica y de impacto social de la IA pues realmente se realice, ¿no? Haya una adopción y llegue a todo el mundo. La segunda tiene que ver más precisamente con el espíritu de este foro, que tiene que ver sobre la gobernanza y la regulación de las tecnologías, y la tercera tiene que ver más con lo que estudiamos en estas aulas, que tiene que ver con la infraestructura, ¿no?, habilitante. Voy a intentar resumir cada uno de los tres desafíos. El primero, bueno, pues no me voy a alargar aquí, ya sabéis todos el potencial económico que tiene la inteligencia artificial. Nosotros en estudios que hemos realizado vislumbramos que puede ser de más de 1 billón de euros para Europa en los próximos años, y eso para España significa entre 100 y 120.000 millones de aumento de nuestro PIB.
Esa cifra es muy grande, pero voy a intentar bajarla para entenderla mejor, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, en un sector como el sector público, que todos podemos tocar en el día a día, ¿no? Pues significa que vamos a tener, sobre todo, eficiencias y ganancias en productividad. Nosotros estimamos que hasta un 9% de ganancias de productividad en el sector público. Y eso se tiene que traducir en mejores servicios públicos más personalizados, mejor calidad en esos servicios públicos. Si ponemos un par de ejemplos, pues estamos hablando, entre otras cosas, de educación, de profesores. Estamos hablando de que la IA generativa pues, puede habilitar un gran paradigma de la educación, que es la personalización de la educación, ¿no? Que eso puede ser particularmente importante en la inclusión de la formación en España. Significa que los profesores podrán tener a su disposición mayor foco en la pedagogía y en la personalización, tutorías personalizadas. O si nos vamos al mundo de la sanidad, pues entender la atención personalizada que también habilitamos aquí, ¿no? A día de hoy, en torno a un 25% del tiempo de los sanitarios se ocupa en trámites administrativos. Fijaros si pudiéramos ocuparnos de forma automática con ese trámite administrativo y centrarnos en la atención al paciente, ¿no? Bueno, pues esos son algunos de los usos. Es cierto que vamos bien en España, hay una adopción por encima de la media europea. Por ejemplo, ya más del 50% de los ciudadanos en España están utilizando puntualmente la IA generativa, que es una buena cifra, pero cuando nos vamos, por ejemplo, al mundo de la empresa, pues vemos que todavía hay un desafío, ¿no? Y es la disparidad de la adopción en función del tamaño. Vemos que las grandes empresas lo están usando, sobre todo para lo que tiene que ver para la planificación, para el análisis de textos, pero cuando vemos las pequeñas empresas, en torno a un 10% de adopción todavía, ¿no? Y efectivamente estamos hablando con una tecnología barata, accesible, con unas barreras de entrada bajas y, sin embargo, no se está utilizando bien. España es un país de pymes y eso es un desafío que tenemos por delante. También, siendo absolutamente honestos, y siempre lo hemos sido, desde Google, vemos que hay desafíos en el mercado laboral, pero somos optimistas al respecto. Sí es cierto que, como cualquier revolución industrial, va a haber desplazamientos de trabajo, entendemos que hay trabajos que van a cesar, pero entendemos que son mucho más los que van a ser aumentados por la inteligencia artificial. Y además va a ser complementado por nuevos trabajos técnicos o especializados en el uso de la inteligencia artificial. Entonces la clave, Jorge, tiene que ver más con cómo hacemos para que esa formación llegue a todos, a toda la fuerza laboral, para que sea resiliente, para que consiga utilizarla. Y ahí es donde nosotros ya estamos aportando nuestro granito de arena. Hemos hecho un anuncio hace unos meses de comprometernos con la formación gratuita de 1 millón de españoles de aquí al año 27. Eso se une al programa anterior que teníamos, que ya formó en competencias digitales básicas a 1,4 millones de españoles. El impacto está ahí, 150.000 de ese 1,5 millones o encontraron empleo o mejoraron su digamos, situación laboral, ¿no? Por lo tanto, entendemos que con la IA también, por eso hemos lanzado cursos gratuitos de fundamentos en inteligencia artificial de 10 horas, también para mejorar la productividad en el entorno laboral o incluso ya más avanzado para mejorar las técnicas de prompting, que es algo esencial en el mundo de la IA, ¿no? Y yo creo que esa tiene que ver con la primera desafío. Muy brevemente, en el segundo y tercero, y si quieres luego podemos extendernos, pero cuando hablo de la gobernanza y la regulación, yo creo que es importante aquí entender, Google siempre ha tenido una posición constructiva, dialogante, colaboradora en el ámbito de la regulación. Nuestro propio CEO, cuando habla de la inteligencia artificial, dice que la IA es tan importante que no puede no ser regulada. Lo que pasa es que tiene que estar bien regulada, ¿no? Y, por tanto, nosotros hemos apoyado la regulación europea, el AI Act, el Reglamento de Inteligencia Artificial, hemos firmado el Código de Buenas Prácticas que desarrolla el AI Act, pero sí vemos con atención algunos debates que podrían suponer barreras adicionales. El propio presidente de AMETI, que el otro día decía, ojo, que en Europa nos gusta mucho regular, vaya a ser que introduzcamos barreras artificiales para el despegue de la inteligencia artificial. Barreras que podían ser, por ejemplo, con regulación sobre los derechos de autor en el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial,
algo que no existe en Europa ni en el mundo. Vemos, por ejemplo, al otro lado del charco, en América Latina, no se están proponiendo debates de este tipo, en Europa sí, y nos parecería que sería una barrera. También, por ejemplo, podrían existir, ahora hay otra nueva regulación que viene, que es importante en Europa, el Digital Fairness Act, el Reglamento de Equidad Digital. Imaginaros en algo tan sensible como la publicidad y el comercio electrónico, si pusiéramos barreras a que se pudiera despegar, digamos, la publicidad digital, que sabéis que es esencial, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, para acceder a nuevos mercados y adquirir clientes, ¿no? Pues sería también, creemos, un error. O, por ejemplo, en el clásico debate ya de la contribución de las plataformas intermediarias a los proveedores de conectividad, que también nos parecería una barrera. Por lo tanto, regulación sí, constructiva, pero proporcionada para no establecer nuevas barreras. Y, finalmente, en cuanto a la conectividad, bueno, pues nosotros apostamos porque la IA no puede funcionar sin datos y sin tecnologías habilitantes. Tenemos que apostar por centros de datos, tenemos que apostar por cables submarinos. En España ya tenemos 2, tenemos nuestra región de cloud en Madrid, también en partnership con Telefónica, y por tanto creemos que para que España y Europa aprovechen el potencial de la IA, tenemos que seguir apostando por inversiones en infraestructura y en conectividad. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Juan Luis, una pregunta parecida pero con 2 matices. El primer matiz es desafíos, principales desafíos, pero para los próximos meses, es decir, a corto plazo. Es decir, segundo matiz, me gustaría que extendieses un poco el tema de la gobernanza de Internet a la gobernanza digital. Lo ha hecho también Miguel. Entonces, bueno, yo creo que estás en un sitio muy bien para preocuparse de los próximos meses. De las próximas semanas, diría. Muchísimas gracias, Jorge. Siempre un placer volver aquí, volver a la escuela, volver a este foro y volver a tener la oportunidad de debatir de todos los temas de gobernanza y de reforzar este compromiso de Telefónica con la gobernanza de Internet que llevamos muchos años. A mí me gustaría, antes de abordar lo de los próximos meses, sí empezar recordando cómo empezábamos hace un año con esa cumbre del futuro, con el que por primera vez incluía el ámbito digital, el Pacto Digital Global, y cómo se ha extendido a lo largo de todo el año y debe culminar en el proceso del WSIS 20, reforzando, revisando el mandato de la gobernanza digital. Esa es la expectativa. Creo que, por tanto, ha sido un año importante para la gobernanza digital, y también me gusta recordar otro elemento que quizá ha pasado más desapercibido, que es la Comisión Europea también, cuando elaboró su estrategia digital internacional, incorporó el reforzar la gobernanza global como un elemento clave, que creo que suele pasar más desapercibido dentro de los pilares. Si hablamos de los desafíos en el ámbito digital, podríamos mencionar muchos se han mencionado el temas de resiliencia, temas de seguridad, los temas de la protección digital de los menores, pero desde luego yo quiero empezar por la parte de IA, como ha hecho Miguel. Es difícil no empezar por ahí, pero quizá con un enfoque un poquito diferente. Yo creo que todos somos muy conscientes de cómo la IA, que lo está transformando todo, también está transformando Internet. Todos buscamos de una forma diferente. Ese buscador que nos ha acompañado 30 años, Miguel, nos devuelve las respuestas de una forma diferente, y esa Internet que nace, esa Internet de páginas web que nació hace 30 años, pues claramente de nuevo está a punto de una profunda transformación. Yo creo que esto enlaza muy directamente con la idea de la gobernanza digital y la idea de momento para pensar cuál es la Internet que queremos y que imaginamos para los próximos años. Esa Internet de los 90 que imaginamos como una Internet abierta, pues hemos venido en varias ocasiones aquí a lo largo de los años para mencionar que quizá no es exactamente la Internet que tenemos, aquella Internet que soñamos a nivel de oportunidades para todos, de level playing field, a nivel de esa Internet abierta. Yo creo que la IA va a cambiar drásticamente Internet, y seguro que tendremos ocasión aquí de hablar sobre el impacto que va a tener y sobre lo que eso debe suponer a nivel de gobernanza digital de esta nueva Internet con inteligencia artificial que vamos a tener. Si hablamos, además de Internet, de los próximos meses, hombre, es una tradición que los operadores de teleco vengamos aquí a hablar de los operadores de teleco. A quejarnos un poco, pero no mucho, Jorge, un poco. De nuevo,
Sobre la situación de las infraestructuras tendremos ocasión de hablar y poner en valor lo que es la extraordinaria infraestructura con la que cuenta España y de comentar eso, el impacto que debería tener en las posibilidades de este país, pero empezamos también el año hablando de ese informe tan mencionado que ha sido el informe Draghi, ese informe que fue, diría que la mejor noticia que tuvo el sector para el sector de telecomunicaciones en la última década. Uno se atreve a decir casi la única buena noticia de la última década para el sector de las telecomunicaciones. Ese informe tuvo la extraordinaria virtud de ponernos a todos de acuerdo en un diagnóstico y definir un plan de acción de qué es lo que debería hacer a nivel europeo, a nivel español, para conseguir trabajar para, de verdad, la ambición del informe era ser competitivo, pero la competitividad estaba muy relacionada con el desarrollo de capacidad industrial y capacidad tecnológica en Europa y en España, y eso era la principal ambición. Un año después, seguimos siendo optimistas. Draghi, como siempre, muy elegante, cuando se cumplió el aniversario, pues hablaba de que quizá la velocidad a la que íbamos tenía poco que ver con el sentido de urgencia que intentó transmitir el informe y probablemente somos conscientes de que toda la organización que hemos creado por Europa, con todas sus ventajas, pues tiene también esas desventajas de la extraordinaria inercia y la extraordinaria dificultad para cambiar cosas en un momento en el que tenemos claro es que es necesario cambiar muchas cosas. Este ciclo partió de un concepto que era el de simplificación. A algunos nos gustaría hablar de regulación, aunque sigue siendo palabra tabú en Europa, y la simplificación tenía una extraordinaria ambición de verdad ser capaz de poner en marcha toda la ambición en el ámbito digital y la ambición en el ámbito tecnológico que debería tener Europa, ambición en inteligencia artificial, ambición en cloud, ambición en ese aspecto de soberanía digital. Situación complicada, o menos optimista. Todos los CEOs de los operadores y de los fabricantes dirigieron una carta a la comisaria y la Comisión Europea para decir creemos que la velocidad a la que estamos no responde a la urgencia que realmente necesita Europa, a esa urgencia de simplificación y esa urgencia de verdad repensar qué es lo que queremos que sea Europa en el ámbito digital. Y es ese sentido de urgencia el que probablemente más se está echando de menos en las diferentes iniciativas, ¿no? Y en el ámbito de Teleco, pues hay varias cosas. Una mañana, que es el Omnibus Digital, más que en los próximos meses, en el cual todos estamos esperando ese nivel de ambición. Creo que todos compartimos esa idea de quizá en la última legislatura esa ambición regulatoria habría que repensarla, con lo cual la expectativa del Omnibus Digital, del cual hemos visto algunos borradores, y nos guardaremos un poquito esta mañana para ver si cumple o no cumple las expectativas que crearon todo el ámbito de Omnibus. El otro elemento es la ley digital. En el caso de las telecomunicaciones yo creo que hay otro aspecto a destacar, que seguro que se va a abordar también en estas jornadas, que es el cómo está cambiando el ecosistema. Cuando pensamos en la conectividad y lo que eso ha supuesto de pilar estratégico para todo el mundo digital, pues pensamos en una infraestructura donde entran nuevos agentes, los satélites, donde los dos pilares de la infraestructura digital, la conectividad con el cloud, pues están desarrollando una estrecha interrelación y, por tanto, como siempre decimos, estamos en un sector que poco tiene que ver con ese sector que se reguló hace 30 años para liberalizarlo y, por tanto, es difícil pensar que esa expectativa sobre la ley de redes digitales que deberíamos tener ese borrador en diciembre pues no sea una profunda transformación del sector, que es lo que realmente pensamos que necesita el sector, que necesita España y que necesita Europa, ¿no? Diría Jorge, espero que luego podamos continuar con algunos de esos aspectos, que vivimos sin duda tiempos intensos e interesantes y que seguro que los debates en este foro van a mostrar todos esos temas realmente relevantes y que darían para mucha charla. Nos hemos dejado los temas de ciber, que tendrán lugar, los de inteligencia artificial, yo he querido abordarlos desde esa transformación de Internet, los de protección de menores, donde Telefónica ha sido especialmente activa, creo que no pueden olvidarse y no pueden dejarse de lado, y creo que todos ellos van a configurar sin duda un foro de gobernanza realmente interesante. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Ana, a ver,
en todos los debates que tenemos de gobernanza de Internet, gobernanza digital, siempre hay un tema, digamos, que es polémico, central y tal. Y es, al final, cómo equilibrar la libertad, entendida como derecho a la expresión, la creatividad, la innovación, cultura, etcétera, con la seguridad y privacidad que demandan los ciudadanos, las instituciones, etcétera, ¿no? Y en este contexto, yo creo que tu atalaya, TikTok, es un lugar perfecto para que nos digas cómo abordáis este equilibrio entre libertad, privacidad y seguridad en el entorno y cómo garantiza TikTok la privacidad y la soberanía de datos de Europa. Pregunta adelante, Ana. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos y a todas. Me hace muchísima ilusión estar en IGF, porque hace un par de años estaba aquí también con otra empresa, con otros compañeros, y estar hoy aquí con Telefónica, que ha hecho que Internet sea posible, y con Google, que ha hecho que también Internet sea posible, de verdad que es un auténtico privilegio. Me gusta mucho esta pregunta porque esta pregunta es muy IGF, muy IGF, ¿no? Al final tenemos aquí un par de días para conocer la realidad de otras empresas, para conocer la realidad de la sociedad civil, para conocer también y escuchar la voz de los jóvenes e integrarlo todo en este mix. Al final la pregunta va del reto que supone construir un entorno digital donde las personas puedan expresarse libremente y con creatividad, pero dentro de un marco de respeto por la privacidad y la seguridad. Y yo creo que eso es lo que hemos estado haciendo en Europa todos estos últimos años, porque hemos sido líderes en privacidad, en seguridad, hemos establecido un estándar global que es el GDPR, que ha hecho que empresas de todo el mundo, incluida TikTok, no solo nos adaptemos a mayores exigencias, sino que promovamos eso que hoy llamamos la soberanía de datos europea. Y eso es precisamente lo que creemos que estamos contribuyendo a hacer en TikTok desde nuestra humilde posición. TikTok llegó a la Unión Europea en el año 2018 y estamos súper orgullosos de que ahora mismo tengamos más de 200 millones de cuentas en toda la Unión Europea, 23,4 millones de usuarios activos en España, lo que significa pues 5.000 empleos en toda la Unión Europea y una contribución al PIB pues bastante significativa. Y nosotros hemos conseguido todas estas cifras al mismo tiempo que hemos construido nuestro Project Clover, que es un proyecto muy ambicioso en el que invertiremos 12.000 millones de euros en los próximos 10 años. Bueno, ya van a ser 7 porque esto empezó hace unos años. Y con el Project Clover también creemos que estamos construyendo un nuevo estándar de seguridad de datos en Europa que va más allá de la legislación del GDPR. ¿Y en qué consiste el Project Clover? El Project Clover consiste, en primer lugar, en crear un enclave de datos europeos. Nosotros teníamos nuestros datos en centros de datos por todo el mundo y ahora los vamos a tener solo en Europa y en Estados Unidos. De hecho, continuamos invirtiendo y vamos a crear un centro de datos propio de TikTok en Finlandia en los próximos meses. En segundo lugar, se trata de crear pasarelas de seguridad adicionales y tecnologías de privacidad únicas para TikTok. Es decir, protocolos de seguridad muy estrictos, haciendo que los empleados de TikTok no podamos acceder a una serie de datos como, por ejemplo, el número de teléfono de la persona, su email, su dirección IP, etcétera, y que todo también esté encriptado para garantizar que no se pueden acceder a esos datos. Y, en tercer lugar, se trata de un partnership con NCC Group, que es una empresa líder en ciberseguridad, para auditar el cumplimiento de todas estas garantías adicionales de seguridad. Los compañeros de NCC Group nos ayudan a poner nuestros sistemas a prueba, a buscar posibles vulnerabilidades y a ponerlas en conocimiento de las autoridades cuando veamos que algunas de estas medidas de seguridad pues, no se han respetado completamente. Por tanto, se trata de poner a disposición de las autoridades un grupo que está constantemente supervisándonos, auditándonos y, sobre todo, haciéndonos mejores. Por tanto, Project Clover es más que una inversión en tecnología, es un compromiso a largo plazo con la soberanía tecnológica europea y es también un modelo de gobernanza basado en la colaboración y en la transparencia,
como antídoto de la fragmentación. En TikTok estamos demostrando que es posible proteger la privacidad y la seguridad, por una parte, sin frenar esa creatividad y esas oportunidades económicas. Y ese es el futuro digital que seguiremos construyendo y que queremos seguir construyendo con todos vosotros. Y después de escucharte, Ana, se me ocurre, digamos, una pregunta inmediata, ¿no? Como continuidad, ¿no? Y es todo esto que has comentado, que me parece muy interesante y incluso novedoso, no sabía que estabais haciendo estas cosas. ¿Cómo se aplica, y en general las plataformas tecnológicas, cómo pueden contribuir a proteger y promover lo que de verdad ahora preocupa, que son los derechos de los menores, que es una preocupación absolutamente, digamos, tremenda y que, en fin, ya lo revisaremos, ¿no? Pero fue la primera actividad en el 2005 que tuvimos y sería curioso ver en el Foro de Gobernanza cómo veíamos en el 2005 el problema de la protección de los menores, que ya lo veíamos con los móviles, a cómo lo vemos. Entonces, ahora mismo, en particular, ¿cómo abordáis el tema de menores? Sí, muchas gracias, Jorge. Creo que el tema de los menores, como bien acabas de decir, ha preocupado siempre y mucho, y nos ha preocupado a todas. Y esa preocupación, por supuesto, la compartimos en TikTok, sobre todo por la propia naturaleza de la plataforma, ¿no? Al final, TikTok tiene como misión dos cosas: brindar experiencias positivas a la gente, queremos que la gente sonría cuando está en TikTok, y la segunda es inspirar la creatividad. Queremos que TikTok sea un lienzo en blanco y que la gente venga a expresarse libremente y que conecte con esa autenticidad que tiene cada uno. Esto no se puede hacer sin un marco de seguridad. Si tú no te sientes tú mismo para expresar tu voz y si tú no estás teniendo pues esa experiencia negativa, ¿no? Con lo cual es algo bastante central de toda la plataforma. Entonces, ¿cómo protegemos a nuestros usuarios en general, pero muy especialmente a los menores? Por seguridad por diseño, por contribuir a la educación digital de esos menores y por colaborar con el resto de la sociedad civil. En la parte de seguridad por diseño, no sé si lo sabíais, pero TikTok es una plataforma para mayores de 13 años y no hay contenido infantil. O sea, TikTok no es una plataforma que se venda como aquí pueden acceder todos los menores de edad, no. Es una plataforma para mayores de 13 años e insistimos mucho en que haya una corresponsabilidad compartida también con los padres y con los tutores legales para hacerles ver que TikTok pues es ese producto maravilloso al que se puede acceder, pero a partir de los 13 años. Después tenemos una experiencia diferenciada por etapas vitales, o sea, tenemos una experiencia concreta para menores de 13 a 15 años y después una experiencia concreta de 16 a 17. Y tenemos más de 50 medidas de seguridad para garantizar que esa experiencia sea la adecuada. Solo quiero que os quedéis con dos datos de dos cosas que hacemos en TikTok de seguridad por diseño. Una es: el tiempo de límite de visionado para las cuentas de menores de edad está limitado a 60 minutos en TikTok. A los 60 minutos te sale una pantalla diciendo es el momento de desconectar, y es más, te ofrece una meditación por si quieres relajar la mente después de haber estado 60 minutos en TikTok. Y todas las cuentas son privadas y no se puede, por ejemplo, enviar mensajes directos a no ser que tú lo actives proactivamente solo a partir de los 16 años. Con lo cual, pues es un estándar bastante alto de la industria. Después, la parte de seguridad de contenidos, ¿no? Una cosa son pues esos límites y experiencias más tailored, y otra cosa es la seguridad de los contenidos. Nosotros tenemos unas normas de la comunidad, como tienen casi todas las plataformas, y a nosotros nos orgullece especialmente constatar que el 90% de todo el contenido que se retira de nuestra plataforma se hace de manera proactiva, y que también tenemos medidas muy efectivas para detectar cuentas que son de menores de edad y poder retirarlas. Por ejemplo, voy a dar un dato. De las 23,4 millones de usuarios activos que hay en España, o sea que somos bastantes, bien, pues TikTok retira 25 millones de cuentas que creemos que son de menores de edad y lo retiramos solo en el último cuatrimestre de 2025, con lo cual
veis cuál es la extensión y nosotros siempre erramos en el lado de ante la duda, esta cuenta se elimina. La segunda pata que os decía es la educación. Hay que proteger a los menores, pero también invirtiendo en su propia educación. En este sentido, por ejemplo, en España colaboramos con Pantallas Amigas. Además, hemos lanzado últimamente el proyecto de Pasaporte Primer Móvil, que básicamente de lo que se trata es de que se puedan tener conversaciones sobre cómo hacer un mejor uso de Internet en casa, en el seno familiar. Y después también, por supuesto, tenemos la guía para padres y madres para que entiendan todas estas funcionalidades de TikTok y, sobre todo, que les animen a usar el modo que tenemos para que los padres protejan esa experiencia. Y ya, por último, la construcción de entornos más seguros colaborando con la sociedad civil. En TikTok tenemos dos cosas que creo que son fantásticas. La primera es, tenemos un consejo de juventud, donde tenemos jóvenes representados de todo el mundo y les preguntamos cómo os gustaría que fuera TikTok, cómo os gustaría que fuera la experiencia en Internet. Y el segundo es un consejo de seguridad, también con expertos de todo el mundo, que nos ayudan a diseñar estas medidas de seguridad. Muy bien, muchas gracias, Ana. Oye, tenemos ya 7 minutos, Miguel. Mirando al futuro próximo, a ver, ¿qué condiciones consideras imprescindibles para que la innovación digital, en particular la IA, genere el máximo beneficio social y económico en nuestro país? Es decir, mensajes. Sí, nosotros creemos que para que realmente genere ese impacto económico y social, pues la IA tiene que ser responsable, tiene que ser útil y tiene que ser inclusiva. Eso, y muy brevemente, conecta con lo que decían mis colegas sobre la importancia de proteger a un público, en este caso los menores en los entornos digitales, pero también yo creo que es importante recalcar ese mensaje. No se trata solo de la protección, que es importantísimo. Nosotros en Google llevamos muchos años trabajando en ese aspecto, en la promoción de los controles parentales, en la verificación de la edad, en mecanismos para uso moderado de las pantallas, incluso últimamente en una API que lo que hace es promocionar que la industria colabore en la verificación de la edad. Tenemos muchos mecanismos de seguridad, tanto en Google como en YouTube. Pero esa seguridad se tiene que conjugar con el empoderamiento de los usuarios menores de edad y con la libertad de sus familias para educarlos de forma digital, de la forma que ellos entiendan. Entonces, aquí el concepto tiene que ver con la corresponsabilidad de todos los actores que están en la cadena del uso de las pantallas para los menores y, por tanto, la educación, el fomento, la corresponsabilidad son importantísimos. Dicho eso, particularmente, Jorge, en el ámbito de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de responsable, pues nosotros nos referimos, por ejemplo, a tener una visión dónde están las líneas rojas. Eso en Google se hace a través de un código de responsabilidad de la inteligencia artificial, nuestros principios de inteligencia artificial que sacamos en el año 2018 y que guían el desarrollo, el diseño y el desarrollo de todos nuestros productos de inteligencia artificial. Por ejemplo, algunos principios son el de la supervisión humana, que nos parece fundamental, el del respeto a la dignidad y a los derechos humanos, el respeto a la privacidad y a la seguridad por diseño, son algunos de esos principios inspiradores, ¿no? Pero hablábamos también de la inclusión. Esto se tiene que decalar en una serie de perspectivas, por ejemplo, a nivel de grupos de usuarios, ¿no? Hablábamos de menores, pero también, por ejemplo, estudiantes. Pues para los estudiantes, recientemente incluso hemos hecho una oferta de Gemini 2.5 Pro gratuito para todos los estudiantes durante el próximo año, porque creemos que son, un grupo de usuarios que tiene que estar a la vanguardia de la adopción de la inteligencia artificial. Mujeres, tenemos un programa que se llama Más Mujeres en Inteligencia Artificial. Apenas hay un 25% de presencia femenina en el mundo de la IA y creemos que eso hay que intensificarlo y para ello despertar vocaciones con programas como los que hacemos. O, por ejemplo, para personas, para grupos más vulnerables que puedan tener también acceso a la inteligencia artificial. También en el ámbito territorial. No se trata de aglutinar las apuestas de la IA en las grandes capitales europeas, se trata de estar en territorio. Por eso nosotros hemos apostado, entre otras cosas, por programas de educación con profesores universitarios en Zaragoza, con Foment en Cataluña, para que las
pequeñas y medianas empresas catalanas puedan adoptar, en Sevilla a través de una cátedra de inteligencia artificial y sostenibilidad, en Málaga con un foco en ciberseguridad y tantas otras actuaciones. Por lo tanto, la inclusión también tiene que ser territorial. Y finalmente, Jorge, el tema de la utilidad social. Pues significa también que tenemos que ver dónde es más impactante la inteligencia artificial. Sin duda en el sector científico y sanitario lo es. Por eso nosotros hemos arrancado una colaboración con la Fundación del CSIC, con 1 millón de donación para 2 proyectos, uno que tiene que ver con el estudio de la parálisis cerebral para los niños en el Hospital Niño Jesús y otro para el estudio con enfermedades no atendidas. Y, por lo tanto, todo lo que sea utilizar herramientas como AlphaFold de Google DeepMind, que ha ganado un premio Nobel incluso, para el servicio de la sociedad en el ámbito científico y sanitario, nos parecen algunas de las prioridades. Muy bien, muchas gracias. 2 minutos 47 segundos, Juan Luis. Vamos a poner el timer. Bueno, rápido. ¿Cómo ves el papel de España en el ámbito de la gobernanza digital y qué podemos hacer desde este foro? Yo creo que necesitamos poner en valor la extraordinaria infraestructura con la que cuenta este país y a partir de ahí pensar en cómo a través de la gobernanza y cómo a través de la transformación digital podemos impulsar este país. Déjame que comente, Telefónica presentó hace un par de semanas el nuevo plan estratégico de la compañía, que tenía muchas vertientes, por supuesto la financiera, pero tenía una vertiente que era la vertiente más industrial, con la idea de... el presidente ya lo había repetido a lo largo de los últimos meses, esa idea de un entorno adecuado. Telefónica quiere seguir contribuyendo a la capacitación tecnológica en este país, a construir esas infraestructuras. Yo creo que hay varios ámbitos que yo creo que merece la pena destacarlos. España cuenta con 99% de cobertura de 4G, cuenta con 94% de 5G, 93% de fibra. En el 5G altas prestaciones, más de 2.000 poblaciones, más de 31 millones de hogares pasados con fibra, y España es de los pocos países donde hemos apagado la red de cobre. España Telefónica quiso aprovechar la efemérides de los 100 años del año pasado para acelerar ese apagado del cobre. Yo creo que hay muy poquitos países que puedan mostrar estos datos y esta infraestructura se complementa con también una extraordinaria infraestructura de centros de datos, infraestructura de nube, con lo cual yo creo que la pregunta a nivel de gobernanza, a nivel de políticas públicas es si vamos a ser capaces de aprovechar esta extraordinaria infraestructura, esta ventaja competitiva para impulsar innovación en este país, innovación digital, para impulsar la transformación digital de las empresas españolas y cómo podemos hacerlo para impulsar la capacitación tecnológica en la IA, en el cloud, en la ciberseguridad. Y yo creo que ese es el principal desafío y lo que nos debería obsesionar y lo que espero que se aborde en profundidad en las diferentes mesas, ¿no? Y ahora a nivel de innovación, también por dar alguna cifra más, Telefónica invirtió 1.310 millones en España el año pasado en I+D+I, 400 eran de I+D. Yo creo que son cifras muy relevantes para pensar que España ahora mismo cuenta con una ventaja competitiva que deberíamos ser capaces de aprovechar, de crear el entorno adecuado, de crear la gobernanza adecuada para impulsar esa innovación y para impulsar ese desarrollo tecnológico y capacitación tecnológica. Y yo creo que siempre merece la pena ese mensaje positivo sobre lo que podemos hacer. Muy bien, muchas gracias. Oye, la presión del reloj, vamos por menos 17 segundos. La verdad es que es una cosa bastante curiosa que nos hace a todos adaptarnos. Muchísimas gracias a Miguel, a Ana, a Juan Luis. Una vez más, nos aportan, su visión muy interesante. Y nada, en menos 38 segundos pasamos inmediatamente al resto de la mesa. Muchas gracias. Gracias.